Hace 30 años estábamos hablando de la investigación y desarrollo, empezamos a hablar de la innovación, estábamos en ese cambio de era. 30 años después del nacimiento de Internet volvemos a tener otro gran reto y una gran oportunidad que está relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que va a afectar a las empresas, a las organizaciones, porque vamos a cambiar la forma de trabajar y, por supuesto, también desde ámbitos de la propiedad industrial, desde una empresa como Pons IP, tenemos el reto de ayudar a nuestros clientes a poder abordar estos cambios que van a ser radicales, como comentamos. O sea, yo creo que en la soberanía tecnológica, como estamos comentando, ya se empieza a definir una serie de bloques, fundamentalmente pues el bloque más occidental, con Europa, Estados Unidos, y ahí es donde estaría Iberoamérica. También, por otra parte, pues el bloque liderado por China, y las fronteras digitales empiezan a definirse un poco más, y ahí tenemos la gestión de la información que está comentando. Y ahí el papel de Europa es fundamental. Hace 20 años jugábamos el partido, cuando se desarrolló, pues, por ejemplo, la telefonía móvil o Internet, que en buena parte eran inventos europeos. Ahora jugamos a ser el regulador con nuestra nueva ley, o sea, somos el árbitro del partido, pero como nos descuidemos un poco vamos a ser el espectador y vamos a tener que pagar nuestro ticket para poder ver el partido. Por lo tanto, es cierto que estamos jugando ahora mismo ese aspecto que es fundamental desde la perspectiva de la tecnología para permanecer en esta élite del desarrollo económico y social en el cual Europa queremos estar. La gestión de la innovación se tiene que sofisticar más, y además es algo que en España y en Europa tenemos que destacar, porque sobre todo estamos yendo hacia activos que son más intangibles. Antes era fácil porque la innovación hacíamos cosas que se podían tocar, ahora ya no, y ahí, por ejemplo, en España solo el 36% del valor de las compañías es activo intangible. Tenemos que aflorar más el valor de las compañías, tenemos que mejorar más cómo se gestionan los activos intangibles, y ahí la propiedad industrial es una herramienta fundamental. O sea, yo creo que en este momento, si tenemos que destacar cómo se puede gestionar mejor la innovación, tenemos que mirar desde el punto de vista estratégico a la gestión de la propiedad industrial e intelectual. Pero en este momento en Italia se están generando 5 veces más patentes que en España, si nos atendemos a las patentes generadas por los residentes, por las personas que viven en España. En Francia 10 veces, en Alemania 11 veces, por lo tanto tenemos que generar más tecnología propia, en particular en España. Entonces, ya en cuanto a la I+D y al resultado de esa I+D, que son las patentes, obviamente también tenemos que hablar de la gestión del talento. También han salido en los últimos días los resultados del informe PISA. Vemos que tenemos que mejorar el conocimiento, la educación de nuestras nuevas generaciones, porque para jugar ese partido tenemos que tener cualidades, tenemos que ser excelentes y tenemos que tener el conocimiento de tecnología, de propiedad industrial, que va a requerir las grandes ligas. Es en el ámbito digital donde más nos jugamos este partido de la soberanía tecnológica. Y cuando hablamos del ámbito digital estamos hablando de los datos. Europa fue pionera en regular la compartición de datos personales, o sea, los datos que nosotros compartimos en las redes sociales en el 2016, pero nos hemos dado cuenta de que existen otros datos que también valen mucho, que sean los datos no personales, los datos que generan de las máquinas, los datos que proceden de lo que llamamos Internet de las cosas. Entonces, tenemos que definir plataformas industriales que permitan compartir los datos de la industria, también los datos de la movilidad, los datos de los diferentes vehículos que hay ahora mismo por las carreteras, y ahí también es posible que Europa, una vez más, pueda ser pionera en la regulación de este tipo de cuestiones. Tengan en cuenta que cuando hablamos de mundo digital hablamos de datos, hablamos de software, hablamos de los algoritmos de inteligencia artificial. Para ello es fundamental que en las convocatorias financiadas con estos fondos públicos que vienen de la Unión Europea, en la línea que estamos comentando, se ponga foco en la generación de tecnología. Ahora mismo, como están escritos algunas de las convocatorias, podríamos dedicar el 100% de los fondos a comprar tecnología china. Seguramente la Comisión Europea no lo apoyaría, pero a día de hoy es así. Tendríamos que, por lo tanto, incluir cláusulas específicas que aseguren que vamos a hacer tecnología diferencial, y ahí los informes basados en patentes de vigilancia tecnológica son una gran herramienta, y también tenemos que apoyar que se genere tecnología española o europea con estos fondos. Es decir,
Esto es un instrumento que nos tiene que servir para muchas generaciones, no solo para solucionar un tema de automatización de una planta industrial hoy, sino tiene que generar las bases de un cambio de tejido productivo basado en una economía del conocimiento. En empresas como Pons IP tenemos ese reto de incorporarlo en nuestra forma de trabajar, que ya lo estamos haciendo, pero también tenemos ese reto de ayudar a nuestros clientes a utilizarlo, porque algo muy simple como puede ser cuáles son los derechos de los propietarios de información, de los datos que están alimentando estos modelos, quién es el propietario del resultado de ese algoritmo, cómo se protegen estos algoritmos y modelos desde el punto de vista de patentes. Mira, la inteligencia artificial es la tecnología que más ha crecido el número de patentes en los últimos 5 años. Cada año hay 28% más patentes que el año anterior. Es decir, a veces teníamos mensajes del software no se patenta, los algoritmos no se patenta, y ahora mismo es la tecnología que más está creciendo en el mundo. Y muchas de esas patentes son chinas, una vez más, son de Estados Unidos también. Europa, como no nos demos prisa, vamos a regular algo a través de estas nuevas normativas que se aprobaron el viernes, que no es nuestro, que es algo propietario de China y de Estados Unidos. Es porque estamos en una economía del conocimiento. Yo ahí, a raíz del informe que tuvimos el placer de coordinar en COTEC, dirigido por Pons IP, y el modelo que estamos liderando en Pons IP, también bien liderado por nuestra directora general, Nuria Marcos, yo creo que nos tiene que llevar a proponer incluso un pacto de Estado basado en la propiedad industrial, que permita asegurar esa soberanía tecnológica y que, por ejemplo, llegue a las escuelas, en el sentido de que en los estudios universitarios científicos y técnicos, en los estudios creativos, se incorporen asignaturas en esta materia. Porque, le pongo un ejemplo, nosotros también en Pons IP, que nos dedicamos a valorar compañías, cuando estamos analizando el valor de una startup o una spin-off, nosotros sobre todo analizamos estos activos que estamos comentando, los activos intangibles, la tecnología, los aspectos más creativos, y el propio emprendedor no es consciente de ello, existe un gap de información, no se da cuenta de por qué vale lo que vale la compañía que está generando, y entonces eso es fundamental. La propiedad industrial es una cuestión estratégica para las compañías, no es una cuestión solo de abogados, es una cuestión de emprendedores, de tecnólogos, de científicos, de economistas. Es uno de los mejores instrumentos para gestionar esa innovación que, como comentaba, se está volviendo muy sofisticada. O sea, la gestión de la innovación tenemos que mejorarla si queremos que apunte también a un desarrollo económico y social, y para ello la propiedad industrial es el mejor instrumento. En la práctica, lo que estamos pidiendo con una nueva regulación europea es que los centros de procesos de datos, en los cuales están la información de nuestras empresas, de nuestras redes sociales, la información de nuestras conversaciones con los amigos, en la medida de lo posible estén basadas en Europa. Y en ese sentido, pues los acuerdos que se tienen con estas compañías van en ese sentido. No es fácil, pero, por ejemplo, en Pons IP nosotros estamos participando en seguramente el mayor proyecto europeo en este ámbito, un proyecto financiado por la Comisión Europea, un proyecto que se llama DOM. Nosotros llevamos la parte jurídica de propiedad industrial e intelectual, y justo pues una de sus pretensiones es crear plataformas en la nube, plataformas cloud en Europa que tengan esa soberanía europea. Por supuesto, en colaboración, estamos hablando con las grandes compañías de Estados Unidos, que también ahora mismo son los líderes en la materia, pero una vez más aquí Europa pues tiene una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque donde esté esa información están los aspectos más estratégicos de nuestro futuro, y esa información es la que va a alimentar los algoritmos de inteligencia artificial de los que también estamos comentando.